Porque ya está conectado nuestro especialista, politólogo Gustavo Marangoni, que nos va a ayudar a analizar lo que está pasando en Venezuela. Decíamos a grandes rasgos la tensión que se sigue viviendo allí a partir de las elecciones del domingo, las actas oficiales que no fueron publicadas, la oposición que dice tener los resultados a partir del relevamiento con las actas de las que dispuso y que arrojan este resultado del 70% como Victoria González Urrutia. Esto de haber apartado, echado a cancilleres y embajadores de los países que todavía no se pronunciaron a favor de la victoria de Maduro, en el caso de que sea demostrable, ¿no? Porque, por ejemplo, algunos líderes fueron contundentes en este mensaje, otros no, y todavía no se han pronunciado al respecto, pero piden transparencia, que se abran los datos y que se publiquen. El canciller de Venezuela, Iván Gil, es el que exigió el retiro del personal diplomático de Argentina, de Chile, de Costa Rica, de Perú, de Panamá, de República Dominicana y Uruguay, y también anunció que quitará a sus representantes en esas naciones. Mientras tanto, escuchamos a Maduro en una de sus primeras alocuciones después de asumir y darse como ganador en las elecciones oficialmente. Y a Milei le digo, Milei, no me aguantas un round, bicho cobarde, traidor a la patria, no me aguantas un round. Esto viene de la profundidad argentina y yo lo voy a repetir. Milei, basura, vos sos la dictadura. Milei, vende patria, cobarde, no me aguantás un round. Debe estar reventándose con su cara de monstruo, porque es un tipo feo además. Y estúpido. Se toma unas fotos de estúpido, ¿ustedes no lo han visto? Entonces pone la cara así. ¿Cómo se puede tomar en serio a un fascista, un nazi como ese? Un sociópata sádico que disfruta haciendo sufrir al pueblo de Argentina. Bueno, una parte del discurso de Maduro de un mandatario, en principio de un presidente, hacia otro presidente que le contesta en estos términos. Este es un mensaje para el heroico pueblo venezolano. El fraude que ha llevado a cabo y perpetrado el dictador Nicolás Maduro no es ni más ni menos que una victoria pírrica. Puede que haya ganado una batalla, que él crea que ha ganado una batalla. Sin embargo, lo más importante es que los leones venezolanos despertaron. Y tarde o temprano se va a terminar el socialismo, se va a terminar ese modelo empobrecedor, porque el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno asesino y hambriador y empobrecedor. Así es que ánimo, queridos venezolanos, que van a salir adelante, sigan luchando, no bajen los brazos. ¡Viva la libertad, carajo! ¿Cómo explicamos esto, Gustavo Marangoni, politólogo, ¿no? Estas alocuciones, estas arremetidas, estos discursos con tantos rótulos, con tanta agresividad de dos mandatarios, parece una riña de gallos y en el medio una tensión y un pueblo que sufre. Somos varios los integrantes de pueblos que sufren en Latinoamérica. Gustavo, bienvenido, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación. Indudablemente lo más relevante es el proceso electoral venezolano, que obviamente está viciado a esta altura de cualquier tipo de transparencia, de cualquier tipo de desenvolvimiento normal y habitual. Yo creo que en el régimen de Maduro nunca hubo una auténtica vocación de aceptar el resultado si el resultado no nos acompaña. Habitualmente cuando hablamos de política, hablamos del juego político, el juego político democrático. Y está muy bien utilizar esa palabra porque un juego supone reglas y la aceptación de que en el cumplimiento de esas reglas y compitiendo se puede ganar o perder y hay que aceptar el resultado. No es este el caso del régimen chavista, como ha quedado evidenciado en las irregularidades a partir del momento mismo determinada la elección. La gran pregunta es cómo va a evolucionar esto, teniendo en cuenta que en el pasado reciente, frente a hechos análogos sucedidos en ese país, bueno, el régimen se mantuvo y la pregunta es por qué se mantiene. Me parece que hay dos elementos importantes. El primero, las Fuerzas Armadas de ese país. Estamos hablando de un régimen en el cual las Fuerzas Armadas están absolutamente mimetizadas
con el denominado Partido Socialista del siglo XXI. Y en segundo lugar, hay una franja de la población que adhiere al régimen de manera muy enfática. Así que esto abre particulares dudas respecto a cuál puede ser la forma de superar la situación. En el pasado, las retaliaciones, los castigos, las sanciones, los embargos de otros países no lograron el cometido de abrir el sistema político venezolano. Habrá que ver si en esta oportunidad la combinación de la repercusión internacional y los movimientos de protesta internos pueden derivar en una situación más virtuosa. Gustavo, ¿cuál es o cómo se ha ido transformando lo que se inició en su momento con Hugo Chávez y que despertó las adhesiones de los grupos más izquierdosos progresistas y el bloque que se armó en algún momento con Lula da Silva, con Kirchner en su momento, con Correa? Tanto es así que se fue como desdibujando, puede ser, con Maduro, y se fueron despegando las adhesiones y se fue transformando lo que vos denominás como régimen, ¿no? Porque es un régimen porque las Fuerzas Armadas están mimetizadas con la autoridad presidencial, lo explicabas recién. Sí, exactamente. Yo diría que en el proceso de deterioro del chavismo, uno puede hacer la siguiente descripción. Cuando surgió en 1998, lo hacía dentro de las reglas de la democracia. Luego, el régimen se fue convirtiendo en una democradura, manteniendo algunas de las instituciones de la democracia, pero restringiendo las libertades de la oposición. Esa democradura después se convirtió en una dicta blanda, es decir, con más elementos de un régimen dictatorial y con muy poquitos elementos de un régimen democrático. Y finalmente termina en una suerte de dictadura. Digo una suerte porque todavía permite la ficción de una competencia, como vimos el domingo pasado, es decir, le permite a la oposición, pero lo que no permite es el resultado. Por lo tanto, yo creo que ese deterioro de las instituciones políticas va en correspondencia con lo que ha sido el deterioro de las variables sociales y económicas de ese país. Recordemos que de acuerdo a datos de Naciones Unidas, emigraron 6.700.000 venezolanos en los últimos años y de acuerdo a distintos organismos económicos, el Producto Bruto de ese país ha caído en un 75%. Hasta hace poco tiempo la hiperinflación reinaba en Venezuela y se han podido sortear esa situación en vía la dolarización de la economía. ¿Qué es el recurso, además de las Fuerzas Armadas, que le permite subsistir? Bueno, los ingresos que provienen del petróleo y un acuerdo con, no casualmente, los primeros países que salieron a reconocer el resultado de las elecciones, que son China, Rusia e Irán, en la estrategia de alianza que tiene Venezuela y que obviamente se constituye también en un elemento de estrés para toda la región. ¿Y les alcanza con estos reconocimientos de China, Rusia e Irán, por ejemplo, para los acuerdos comerciales, de acuerdo al bloqueo y de acuerdo también a que es la mayor reserva de petróleo y por eso hay intereses, creados, económicos con Venezuela y políticos? Pero ¿cómo subsiste de ahora en más, en el medio de esta tensión, en el medio de el bloqueo internacional, el repudio internacional por el no cumplimiento incluso con los derechos básicos humanos? Y después la parte comercial, ¿cómo subsiste? ¿Cómo sigue Venezuela en el medio de esto? Con Maduro a la cabeza, por 7 años más. Tomo tu concepto de subsistir, que es lo que le ha pasado a Venezuela en los últimos años, ¿no? Hemos descrito recién algunos de los indicadores que marcan el deterioro de esta población. Obviamente que supongamos un escenario en el cual Maduro logra resistir la presión externa e interna y se mantiene en el poder. Bueno, va a ser a costa de, como mínimo, el mantenimiento de una situación muy por debajo del óptimo en términos políticos, económicos y sociales. En el mejor de los casos, lo más probable es esperar que este deterioro continúe porque es lógico que aquellos que esperaban algún tipo de cambio de apertura continúen el camino de millones de compatriotas y emigren. Nosotros en Argentina hemos podido ver el capital humano venezolano en cuanto a formación, capacidades,
lo vemos en distintos puntos del país, por ejemplo, también en Vaca Muerta, donde ingenieros petroleros que tenían justamente la expertise, porque es la principal actividad económica de su país, han venido a desenvolverse acá y por cierto que lo hacen muy bien. Ahora, lo que es factible es que no solo los capitales que aún quedan en Venezuela, sino también aquellas personas que encuentren en el exterior algún tipo de inserción, van a profundizar este camino si Maduro persiste en su voluntad de asumir esta segunda reelección hasta el año 2030. Y finalmente, Gustavo, ¿qué significa técnicamente y cómo repercute el retiro de los embajadores? Por ejemplo, en Argentina ya están dinamitadas las relaciones diplomáticas bilaterales hace ya un tiempo, pero con el resto de los países. Habitualmente cuando se retiran los embajadores, quienes se hacen cargo de las representaciones son integrantes del personal de carrera de cada una de estas naciones, o el agregado comercial, por ejemplo. Pero por lo que ha trascendido en las últimas horas, parece que Maduro reclama el abandono de todo el personal de la embajada. Así que habrá que ver si esto se flexibiliza o tiene algún tipo de mediación que al menos permita la mínima representación, porque recordemos que hay negocios entre el sector privado argentino, el sector privado venezolano o hasta el mismo sector público. Recordemos que la empresa que estuvo encargada del voto electrónico en ese país es una empresa argentina, ¿no? Entonces, habrá que ver cómo deriva esto. Yo creo que en las próximas horas el foco de la atención va a estar en lo que refiere a la Embajada Argentina, en la situación de los 6 representantes de la oposición que están asilados allí de las últimas semanas para ver qué es lo que sucede con ellos. Y, por supuesto, en el día de hoy, creo que ya para dentro de una hora están convocadas en Venezuela marchas opositoras por el candidato González Urrutia y por la líder de la oposición, Corina Machado. Así que habrá que ver si esas manifestaciones se dan en un contexto pacífico o serán susceptibles de la represión de las autoridades de ese país. Y si esto no avanza, digo, si hay un desconocimiento de la autoridad, técnicamente, políticamente, ¿cuál es el paso a seguir? Bueno, yo me imagino que operarán organismos regionales para cuidar el medio ambiente o internacionales para conminar al régimen a algún tipo de negociación o de apertura, pero me parece que la clave de bóveda de toda esta situación está en el comportamiento de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, como dije antes, están mimetizadas con el régimen. Si entienden que el aumento de la conflictividad puede generarle más perjuicio que beneficio, quizás sean ellas las que propongan algún tipo de salida a la situación. Si eso no sucede, es muy difícil ser optimista respecto a los próximos días y semanas que tengan que padecer los venezolanos. Complicado el panorama. Gustavo, como siempre, muchas gracias. Gracias a ustedes también. Buen día. Gustavo Marangoni, politólogo en Diálogo con Puntal AM, a raíz de la situación y la tensión que persiste en Venezuela después de las elecciones.